Este es Relato de Vida, una serie de memoria indígena. Esta serie está pensada con el deseo de compartir los testimonios, experiencias, memorias y teología de hermanas y hermanos indígenas desde su cosmovivencia de la fe cristiana en sus comunidades indígenas. Hoy estamos con... Mi nombre es Vicente Gil, tengo 46 años, yo soy Ñacogi, Sierra Nevada de Santa Marta. Gracias, Vicente. Y la primera pregunta es, Vicente, cuéntenos sobre la historia de su relación con Jesús y con la Biblia, especialmente en relación con su identidad como persona indígena. Yo me relacioné con Jesús llevo mucho tiempo. Creo que en el año 1981 conocí un tío mío que él estuvo con un misionero de extranjero de Estados Unidos, pero él sabía un poquito sobre la Biblia y yo tenía 6 años. Me hablaba sobre Jesús, solamente la palabra que yo escuché, que Jesús murió por mí. Solo sabía eso y llevaba mucho tiempo. Cuando yo tenía 12 años, que yo empecé a estudiar porque me gustaba estudiar. En ese tiempo no habían alfabeto en la sierra y entonces la comunidad también necesitaba personas que saben hablar en español. Entonces mi padre me mandó a estudiar, pero en ese tiempo no había una escuela dentro del resguardo indígena. Entonces el tío mío me llevó a un lugar en Santa Marta y empecé a estudiar en casa. Una hermana como cristiano que me enseñaba sobre alfabeto y también al mismo tiempo me hablaba de la Biblia. Pero en ese tiempo, como yo tenía menores de edad, no me parecía bien las enseñanzas porque fui como adolescente. Pero un tiempo estuve en Bogotá, yo empecé a estudiar en un colegio cristiano, que en ese tiempo había en Bogotá, Colegio Luz Las Naciones. A través de misioneras que estuve allá, solamente me ayudaba en educación, pero yo estuve estudiando en colegio y cada día que me enseñaba sobre la Biblia, y un día yo tomé la decisión de seguir a Cristo y yo en mi corazón lo acepté, y después mucho tiempo ahí estudiando, y después yo mismo tomé la decisión de seguir a Cristo y yo me gustaba encaminar a Jesús. Entonces me gustaba estudiar teología básica y fui en el Instituto Bíblico La Antorcha en Villavicencio y yo me gradué allá y después yo comencé a trabajar acá en la Sierra Nevada y ahora pues sigo trabajando con una iglesia Kogi, y también al mismo tiempo yo trabajo traducción. En 2015 fuimos terminado el Nuevo Testamento y ahora estoy trabajando en el Antiguo Testamento. El tiempo que estuve trabajando en Nuevo Testamento, bueno, en ese tiempo solamente me tocaba a revisar, leer y entender cómo está traducido, porque un cuñado mío estuvo traduciendo con un misionera, pero yo me tocaba revisar. Bueno, me quedó un poquito difícil del costumbre de los Kogi y entre los judíos, porque yo entendía que cómo vivía en ese tiempo, en tiempo de Jesús, yo más o menos sí entendía, pero en los lugares que siempre me quedaba difícil, y algunas cosas por ejemplo de las plantas
o de las frutas que la Biblia menciona, siempre me quedaba difícil, porque yo no entendía como por ejemplo cebada, uva, eso en la Sierra Nevada nunca hemos visto, y entonces yo no entendía. Y entonces yo siempre preguntaba a la traductora y él siempre, ella siempre me explicaba, pero tampoco yo no entendía. Y también en lugares que en la sierra solamente teníamos de caminar, subir y bajar, pero en la Biblia menciona que bajaba y subía y iba, entonces no me quedaba fácil de decir palabra o para poner en la Biblia, entonces siempre nos tocaba de averiguar, pero eso me quedó un poquito difícil. Entonces, para comparar también, entonces nos tocó buscar la palabra o los frutos que menciona, teníamos que poner y buscar, por ejemplo, casi es igual. Por ejemplo, uva, que poníamos como de mora aquí en Colombia, parecido. Y entonces me tocaba así. Entonces, en la parte de traducción, sí me tocaba difícil de poner palabras como lo que la Biblia menciona. Entonces, Dios es bueno, que conocí esos tiempos que llevo, siempre Dios está a mi lado y siempre me ayuda. Entonces, así conocí a Jesús. Gracias. Bueno, gracias Vicente, y ahora vamos con la última pregunta que dice: ¿qué tiene la iglesia indígena para ofrecer al resto de la iglesia global? O sea, ¿en qué puede ayudar, o cómo las voces de los indígenas, sus historias, puede contribuir o puede ayudar a otras iglesias no indígenas o otras iglesias en el mundo? Bueno, en mi iglesia tiene un conocimiento que podemos ayudar a otras iglesias como de afuera también, pues la conocimientos como de nuestros como indígenas, tenemos una cosmovisión, pero es una parte es lindo, pero hemos tomado una decisión como experiencias que conocemos, que cómo podemos cuidarnos nosotros mismos. Por ejemplo, las historias, según las otras personas, dicen que aquí en Colombia hace tiempos que, por ejemplo, los capuchinos que lo amenazó muchos indígenas y enseñaba cosas que no era de la creencia de Kogi, pero nosotros ya conocemos cómo es, y entonces nosotros como siempre los animamos, la iglesia de afuera también, porque solamente podemos ayudarles cómo puede trabajar hacia la cultura, o sea, nosotros también no dañamos a ustedes y ustedes también que no nos dañen, o sea que sí, o sea, ambos no para que no podamos dañarnos, o sea, algunas culturas, por ejemplo, cómo podemos respetar o cómo ve o cómo cree, o cómo, o sea, el trato también, cómo podemos, por ejemplo, dentro de los Kogis, o sea, con quién puede abrazar o no, o cómo puede saludar, o cómo puede decir palabras,
Y entonces, eso es lo que yo siempre, algunos hermanos de la iglesia de afuera también siempre lo ayudo. Por ejemplo, yo trabajo con muchos misioneros o también trabajo en misiones. Entonces, cuando algunos hermanos que entran a resguardo o donde hay un pueblo cristiano, y también yo siempre les explico cómo saludar o cómo comportar con los Kogi. Entonces este conocimiento pues yo tengo y también quiero ayudar a eso. Y entonces en mi iglesia también siempre piensan eso, y eso podemos ayudar mucho a ustedes. Gracias. Agradecemos a Vicente por acompañarnos y compartir su testimonio de fe en este caminar como indígena cristianos. Relatos de Vida es una serie de memoria indígena que busca escuchar y dialogar con hermanas y hermanos indígenas para que la Iglesia global pueda seguir enriqueciendo del mover del Espíritu de Dios en los pueblos de Abya-Yala. Comparte con tus amigos y suscríbete a nuestro canal para ayudarnos a promover voces y memorias indígenas en la Iglesia de hoy.